Historias de Jack. Empezamos. Nunca pensé que leer un versículo bíblico me pondría una pistola en la cabeza. Tengo 34 años y llevo más de 10 navegando por las cloacas digitales. No soy hacker ni periodista. Simplemente me gusta explorar lo que la mayoría no se atreve ni a mirar. Siempre creí que podía distinguir entre el peligro real y la paranoia de Internet. Hasta que encontré Ecce Silentium Dei. Todo empezó como una noche cualquiera. Navegaba por algunos foros ocultos de la Deep Web, buscando comunidades extremas para un proyecto personal que ya ni recuerdo. Religiosos, conspiranoicos, nihilistas. Hay de todo. La mayoría son puro teatro, ruido vacío. Pero aquel foro tenía algo distinto. Desde el nombre, Ecce Silentium Dei. He aquí el silencio de Dios. La interfaz era minimalista. Fondo negro, texto blanco. Sin publicidad, sin banners, sin ningún intento de monetizar. Solo un índice de hilos con títulos bíblicos. Isaías 6:9. Oíd bien, pero no entendáis. Mateo 10:34. No he venido a traer paz, sino espada. Apocalipsis 2:17. Al vencedor le daré del maná escondido. Entré en varios. No había comentarios, ni respuestas, ni discusión alguna. Solo textos, largos, redactados con precisión casi académica. No eran los típicos sermones apocalípticos, sino disertaciones filosóficas sobre el silencio de Dios, la obediencia absoluta y la necesidad de extirpar la carne pecadora. Lo describían como una purga del alma a través del cuerpo. Frío, sin emoción. Me quedé atrapado leyendo durante horas. Me incomodaba, pero no podía parar. Había una coherencia en todo aquello que no encontraba en los foros de fanáticos comunes. Como si alguien hubiese invertido mucho tiempo, y fe, si se le puede llamar así, en crear una teología distorsionada, pero muy bien estructurada. En la parte superior del foro había un hilo fijado, sin título, solo un icono de cruz invertida, gris, apenas visible. Al hacer clic, me redirigió a una página negra con una única línea de texto en latín. Si estás preparado para escuchar, pulsa aquí. No sabía qué esperar. Lo pulsé. Me llevó a una dirección .onion que no figuraba en el historial, ni siquiera en la red Tor estándar. Era una transmisión en directo. Resolución baja. La imagen mostraba el interior de una capilla. Techos altos, paredes de piedra desnuda, bancos vacíos, oscuridad interrumpida por una luz tenue sobre el altar. Una cruz enorme, sin Cristo, colgando en el fondo. No había sonido. Estuve observando en silencio, hipnotizado por la quietud. 20 minutos. Nada. Pensé que sería otra falsa transmisión como tantas otras. Estaba a punto de cerrar la ventana cuando la cámara tembló levemente, como si alguien la hubiese tocado. Y entonces aparecieron. 3 figuras encapuchadas, vestidas con túnicas blancas, entraron desde una puerta lateral. Caminaban despacio. El primero llevaba una Biblia. El segundo, una cámara en mano. El tercero arrastraba algo, o a alguien. Era un hombre, desnudo, vendado de los ojos, mordaz en la boca, atado de pies y manos con gruesas cadenas. Avanzaba a rastras, como si estuviera drogado. Lo sentaron en una especie de banco de madera frente al altar. Su piel estaba marcada con cortes. Algunas palabras eran reconocibles. Veritas, sacrificium, carne. Otras estaban mal escritas, como si fueran hechas por alguien que no dominaba el latín, pero sí la intención. El encapuchado con la Biblia comenzó a leer en voz baja, pero la transmisión tenía el sonido amplificado de forma artificial. Cada palabra retumbaba como si se susurrara dentro de mi cabeza. Y si tu mano derecha te hace caer, córtala y échala de ti. El lector levantó la vista hacia la cámara. No pude ver su rostro, solo sus labios moviéndose, lentos, precisos. Entonces el segundo encapuchado acercó la cámara al encadenado. Estaba temblando, con los músculos tensos,
como si estuviera consciente del espectáculo. El de la Biblia sacó un cuchillo. Ahí fue cuando lo apagué. Cerré la ventana, cerré Tor, cerré todo. Apoyé la cabeza sobre el escritorio. Me dije a mí mismo que era un montaje, una puesta en escena para provocar, algo grabado, falso. Pero esa noche soñé con la capilla, con los versículos, con la voz repitiéndome una y otra vez: ¿estás preparado para escuchar? En los días siguientes, algo raro empezó a pasar. Incluso navegando fuera de la red Tor, en navegadores convencionales, en el trabajo o en el móvil, esa dirección volvía a aparecer. A veces como ventana emergente, a veces como sugerencia automática en el buscador. En una ocasión estaba viendo un vídeo de cocina en YouTube y, al pausar, el título de la pestaña cambió brevemente a Ex Silentium Dei. La transmisión seguía, en vivo, la capilla, los encapuchados, el altar. En una ocasión, vi que alguien había añadido un objeto en la escena, una especie de confesionario cerrado, con algo o alguien dentro. No se movía, pero la cámara lo enfocaba cada cierto tiempo, como si me obligase a mirarlo. No quería volver a ver nada de eso, pero no podía evitarlo. Era como una obsesión que se me colaba entre las grietas de la rutina. Y luego pasó algo aún más extraño. Un día, mientras usaba el portátil en una cafetería, el wifi se cayó por un momento. Al volver, todo seguía igual, salvo que en una de las pestañas abiertas había un nuevo foro, una especie de subcategoría de Ex Silentium Dei. El título era mi nombre. Solo decía: Jack ha visto, Jack ha escuchado, Jack debe callar. Pensé que apagar la transmisión sería suficiente, que si cerraba el ordenador y me alejaba un par de días de la Deep Web, todo volvería a la normalidad, como tantas otras veces. Pero esta vez, no. La dirección del foro Exe Silentium Dei volvió. Primero como una pestaña abierta que no recordaba haber clicado. Luego, como una URL sugerida en el navegador del móvil, aunque jamás la había introducido ahí. Empezó a invadir mi rutina. Correos extraños desde direcciones cifradas, todo sin texto, solo imágenes perturbadoras. Una Biblia abierta, ensangrentada, una celda sin ventanas, una mano amputada con un rosario aún entre los dedos. Pensé que eran montajes, pero lo que me inquietaba era la recurrencia y la precisión. Porque luego empezaron a llegar las fotos de mí. La primera era sutil, una imagen de mi edificio tomada desde la acera de enfrente. Horas después, otra, esta vez desde el descansillo. Podía verme saliendo de casa con la mochila colgada al hombro. Luego, una foto clara, demasiado clara, de mí durmiendo, desde dentro del dormitorio. Llamé a la policía. No pudieron rastrear las direcciones de los correos. Les hablé del foro. Me dijeron que sin pruebas físicas no podían hacer nada. Me recomendaron que formateara mis dispositivos, que dejara de indagar. No alimente a los locos, dijo uno. Pero esto ya no era solo locura. Era personal. Volví a entrar al foro. Esta vez me pidió usuario y contraseña. Nunca me había registrado, pero escribí mi nombre. Funcionó. Lo que vi entonces no era el mismo foro de antes. Era otro nivel. Una interfaz nueva, más estructurada. Acceso a múltiples carpetas organizadas por países, ciudades y nombres. Dentro de cada carpeta, vídeos, documentos, fotos, registros. Abrí la carpeta de Córdoba, mi ciudad. Lo que encontré me hizo tragar saliva. Grabaciones callejeras de personas normales. Gente rezando, saliendo de misa, niños en catequesis, sacerdotes caminando solos. Algunos tenían nombres escritos en los metadatos. Otros estaban marcados como listos. Esa palabra se repetía constantemente. Listos en mayúsculas. Como si alguien estuviera haciendo una selección. Busqué. No sé por qué lo hice, pero busqué mi propio nombre. Y estaba allí. Una carpeta con mi nombre. Y dentro 5 vídeos. Uno grabado desde la parada del bus donde suelo bajar cada día. Otro desde el interior de mi portal. Otro, aún más perturbador, desde el rellano de mi piso. Y los 2 últimos, desde mi habitación. Uno mientras dormía,
otro mientras trabajaba frente al portátil. Me levanté del escritorio como si el aire pesara. Vomité en el baño. Me temblaban las manos. Esa noche no dormí. Apagué el router, tiré el móvil por la ventana. Al amanecer, empaqué lo imprescindible y me fui. No a casa de un amigo ni a un hotel. Me escondí, literalmente, en una pensión de mala muerte en las afueras. Sin internet, sin tarjetas, solo efectivo. Estuve así 2 semanas, hasta que me convencí de que tal vez ya se habían olvidado de mí. Volví. Nuevo portátil, nueva línea, nueva ubicación, nuevo todo. Durante un tiempo pareció funcionar, hasta que un día recibí un sobre sin remitente. Papel grueso. Dentro, una única hoja con un versículo escrito a mano. Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, sino al que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno. En el reverso, una fotografía. Yo, durmiendo en mi nueva casa. Perdí el control. Grité, lloré, rogué, recé aunque hacía años que no creía en nada. Pero no sirvió de nada. Porque esa noche el timbre sonó. Miré por la mirilla. Un sobre en el suelo. Dentro una memoria USB. Temblando la conecté. El archivo se llamaba confesionfinal.mp4. Era la misma capilla, pero esta vez vacía. La cámara apuntaba al altar. La iluminación era distinta, más tenue, casi ritual. Y entonces entraron 2 figuras, solo 2. Uno con la túnica blanca de siempre, el otro sin rostro, literalmente. Una capucha negra le cubría toda la cabeza, sin orificios. Tenía las manos atadas al pecho. Lo arrodillaron frente al altar. La figura de blanco sacó algo del interior de su túnica. No era un cuchillo, era una cruz metálica. Grande, tosca. Empezó a recitar algo en voz baja. El micrófono no lo captaba bien, pero reconocí fragmentos, versículos. Uno que ya me sabía de memoria. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. La pantalla se volvió negra. Fin del vídeo. Me levanté del escritorio. Fui al baño a lavarme la cara. Al volver, el ordenador seguía encendido, pero el fondo de pantalla había cambiado. Una única frase sobre fondo blanco. No puedes huir del silencio si lo llevas dentro. Desde entonces, no he vuelto a conectarme. He cambiado de país. Vivo sin redes, sin móvil, sin tarjeta. Solo efectivo, solo anonimato. Pero sé que no sirve de nada. Porque cada vez que cierro los ojos, escucho los versículos. Cada vez que rezo, escucho nada. El silencio. El mismo silencio que ellos veneran. Y en lo más hondo de mí, temo que algún día yo también lo entienda. Si has llegado hasta aquí, ya formas parte de los que han escuchado. Dale like si esta historia te atrapó, suscríbete para no quedarte fuera de lo que viene y déjame un comentario. ¿Tú también oyes el silencio? Nunca debí buscar aquello que nadie quiere que encuentres. Esto es lo que me pasó cuando me adentré demasiado en la Deep Web. No soy un hacker ni un experto en tecnología, simplemente un curioso que quería saber más sobre los rincones oscuros de Internet, esos que nadie menciona en voz alta. Pero lo que encontré cambió mi vida para siempre. Todo empezó una noche cualquiera, mientras navegaba sin rumbo por foros y páginas ocultas. Me topé con un nombre que no había visto antes, Los Vigilantes del Abismo. Era un foro oculto, inaccesible para la mayoría, con una interfaz vieja, llena de mensajes fragmentados y documentos subidos por usuarios anónimos. El nombre ya me puso los pelos de punta, pero la curiosidad pudo más. Aquella comunidad hablaba de cultos ancestrales que se habían refugiado en la Deep Web para evitar la persecución. No eran los típicos grupos de conspiraciones o teorías conspirativas, sino algo más profundo, más real. Cultos que no adoraban dioses ni seres sobrenaturales, sino ideas y secretos tan antiguos que la historia oficial se negaba a reconocer. Los mensajes estaban llenos de advertencias, pero también de relatos sobre rituales extraños y símbolos que aparecían en lugares remotos del mundo.
relacionados con estos cultos. Muchos decían que estas sociedades secretas habían sobrevivido a lo largo de siglos, adaptándose y escondiéndose, usando la Deep Web como su refugio moderno. Al principio pensé que eran leyendas urbanas o historias exageradas para atraer curiosos, pero había algo en las imágenes y documentos que compartían que no parecía fabricado. Fotografías borrosas de cuevas con símbolos tallados, documentos antiguos digitalizados, e incluso grabaciones de audio donde se escuchaban cantos rituales en lenguas que no reconocía. Con cada lectura, el miedo crecía. Empecé a notar patrones, símbolos que aparecían repetidamente, nombres de lugares remotos que aparecían en distintos contextos y descripciones de rituales que tenían un aire macabro pero sin caer en lo paranormal. Decidí profundizar. Empecé a buscar más información sobre estos cultos. Conseguí acceso a algunos enlaces ocultos a través de usuarios del foro, pero muchos desaparecían a los pocos días, lo que me frustraba, pero también aumentaba mi obsesión. Sentía que alguien o algo quería que dejase de investigar. Mi primera advertencia clara fue un mensaje privado en uno de los chats del foro. No había remitente, solo un texto. No sigas, el abismo no es para curiosos. Lo ignoré. La adrenalina y la necesidad de entender eran más fuertes que cualquier advertencia anónima. Una noche, encontré un enlace especial, compartido en un mensaje cifrado que tuve que descifrar. Accedí a un vídeo que parecía un documental antiguo, filmado con cámaras rudimentarias en una cueva profunda. La calidad era mala, la luz tenue, pero la sensación era inquietante. En la grabación se mostraban símbolos tallados en las paredes, figuras humanoides con máscaras que parecían sacadas de otra época. Más inquietante aún era una reunión en penumbra, donde se escuchaban cantos guturales y el eco del lugar. No vi nada sobrenatural, pero el aire de amenaza era palpable, casi tangible. La frase que más me impactó era una y otra vez repetida en el vídeo. El vacío nos espera y solo los guardianes pueden contenerlo. No entendía qué querían decir con ese vacío, pero sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me observase desde más allá de la pantalla. Desde entonces, la sensación de ser observado no me abandonó. Empecé a notar cambios en mi entorno. Al principio, detalles pequeños, sombras que parecían moverse en la periferia de mi visión, un susurro casi imperceptible cuando apagaba el ordenador. Decidí documentarlo todo. Comencé a grabar mi pantalla y mis sesiones de navegación, intentando captar cualquier anomalía. Fue entonces cuando noté que tras acceder a algunas de esas páginas, la temperatura de mi habitación bajaba inexplicablemente. No era frío normal, era un frío intenso que calaba hasta los huesos. Mis amigos y familiares empezaron a notar mi cambio. Mi humor era irritable, dormía mal y estaba cada vez más paranoico. Sentía que algo me seguía incluso cuando no estaba frente al ordenador. Pero lo peor era que no podía detenerme. La curiosidad se había convertido en obsesión. Y justo cuando pensaba que había llegado al límite, algo más oscuro estaba a punto de revelarse. Esa misma noche, tras ver el vídeo y sentir esa opresión extraña, comenzaron a llegar mensajes privados a mi cuenta del foro. No había remitente claro y el contenido era perturbador. Palabras frías, sin ningún saludo ni despedida, mensajes que parecían más advertencias que simples comunicaciones. «Has abierto una puerta que no se cierra, Jack». Intenté ignorarlos. Pensé que alguien quería asustarme para que abandonase la búsqueda, pero con cada día que pasaba, los mensajes eran más frecuentes y más personales. Algunos contenían fragmentos de rituales escritos en lenguas muertas, extraños alfabetos que tuve que buscar para entender. Otras veces eran solo símbolos o imágenes perturbadoras que no lograba interpretar. No tardé en darme cuenta de que alguien o algo estaba siguiendo cada uno de mis movimientos digitales. En las horas más inesperadas recibía mensajes, y a veces, cuando ni siquiera estaba conectado, parecía que alguien accedía a mi ordenador remotamente. Los registros de actividad mostraban accesos extraños, aunque no encontré forma de bloquearlos. Pero lo peor no eran los mensajes ni los accesos.
Era la sensación que me acompañaba cada vez que terminaba una sesión de investigación. Un frío intenso que invadía mi habitación. Un silencio absoluto que se rompía solo por un susurro casi inaudible. Una presencia invisible que se sentaba a mi lado y me observaba en la oscuridad. Intenté buscar compañía, pero nadie podía entender lo que pasaba. Mis amigos decían que estaba paranoico, mi familia insistía en que necesitaba descansar, incluso pensé que estaba perdiendo la cabeza. Entonces empezaron a suceder cosas extrañas en casa, objetos que aparecían en lugares diferentes, luces que parpadeaban sin razón, sombras fugaces que cruzaban el pasillo cuando no había nadie. Nada que pudiera explicar, nada que pudiera capturar en video con claridad, pero suficiente para aumentar mi miedo. Decidí documentar todo. Colocaba cámaras en mi habitación y alrededor de mi casa, esperando captar alguna evidencia. Durante semanas, solo grabaciones de rutina, hasta que una noche, al revisar el vídeo, vi algo inquietante. Una sombra alargada que se movía lentamente frente a la puerta de mi habitación, sin que nadie estuviera ahí. No era un fantasma ni un demonio. Era algo mucho más frío, más tangible en su silencio. La sensación era que no buscaba hacer daño, sino que estaba esperando, vigilando. En la Deep Web encontré otro foro, esta vez más oscuro y con acceso aún más restringido. Allí, usuarios hablaban de los guardianes del vacío como una entidad colectiva, una red que mantiene el equilibrio entre el conocimiento prohibido y el olvido. Advertían que esos guardianes no perdonan la curiosidad desmedida. Uno de los usuarios, que aseguraba haber escapado, relataba que los cultos ancestrales usaban la Deep Web para comunicarse y coordinarse, que mantenían vivos rituales para contener el vacío, un concepto que ellos entendían como la nada absoluta, el olvido eterno, algo peor que la muerte. Cada vez que accedía a esos sitios, la realidad parecía diluirse un poco más. Mi percepción cambiaba, mis sueños se llenaban de imágenes de túneles oscuros y figuras encapuchadas, de rituales sin palabras y de un silencio aterrador que se tragaba todo. Una noche, mientras intentaba desconectarme, un mensaje apareció sin que lo esperara. El vacío no es un lugar, es una promesa. Y entonces, en el reflejo de la pantalla apagada, vi una figura humana con una máscara antigua, mirándome fijamente. Parpadeé y desapareció. Desde entonces, la presencia nunca se fue del todo. A veces la siento cuando estoy solo, como un peso en el pecho, un susurro que apenas puedo escuchar, una mirada que no puedo evitar sentir. Quise dejarlo todo, pero la sensación de que algo me perseguía era demasiado fuerte. Intenté borrar todo rastro, cambiar de ordenador, desaparecer de la red, pero el miedo ya me había marcado. Volví a buscar a esos usuarios, pero el foro Los Vigilantes del Abismo y otros enlaces que visitaba simplemente habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. Solo queda el vacío. Ahora sé que esos cultos ancestrales no son simples leyendas ni historias para asustar a los curiosos. Son realidades que se esconden tras la pantalla, secretos tan antiguos y oscuros que enfrentarlos puede consumir tu mente y tu alma. Si alguna vez decides adentrarte en esos rincones oscuros de la Deep Web, te lo advierto. No todas las puertas pueden cerrarse, y no todos los guardianes están dispuestos a dejarte ir. Porque hay vacíos que no son lugares, son promesas que acechan en la oscuridad, esperando. Si estás escuchando esto, ya es demasiado tarde para olvidarlo. Nunca pensé que la curiosidad nos llevaría tan lejos. Éramos un grupo de amigos obsesionados con lo oculto, con lo prohibido. Nos hacíamos llamar los navegantes. Un nombre ridículo, lo sé, pero en nuestros círculos de foros y chats cifrados era conocido. Nos encantaba la Deep Web, ese lugar donde las reglas no existen y donde la oscuridad tiene forma propia. Cada uno de nosotros tenía un motivo para sumergirse en esa sombra digital. Para mí, era pura fascinación por lo desconocido. Para Lucas, una forma de huir de la rutina. Para Sergio, la emoción del riesgo.
Lo que no sabíamos era que estábamos a punto de pisar algo que no debíamos. Todo comenzó con una invitación. Un usuario anónimo, con un avatar de una máscara veneciana, blanca, sin expresión, apareció una noche en uno de nuestros foros más privados. Su mensaje era simple, pero impactante. Buscad la sala 13, no está indexada. No la encontraréis a menos que os escojan. Al principio, pensamos que era una broma o un troll, pero algo en su mensaje nos picó la curiosidad. ¿Quién era ese tipo? Nadie respondía, no tenía historial, no interactuaba en ningún otro foro. Durante semanas intentamos encontrar esa misteriosa sala 13. No era fácil. Tuvimos que usar herramientas, VPNs, servidores proxy y métodos de encriptación que apenas entendíamos. Navegamos por capas y capas de la Deep Web, más allá de lo que se cuenta en tutoriales. Era como buscar una aguja en un pajar infinito. Un día, mientras revisaba códigos y comandos, apareció un mensaje privado en mi cuenta más oculta. Has sido seleccionado. ¿Estás preparado, Jack? La pantalla quedó en negro y segundos después apareció una interfaz minimalista. Letras verdes en fondo negro, como en las películas antiguas de hackers. Una cuenta atrás empezó a correr. 005, 004, 003. El corazón me latía tan fuerte que casi no podía respirar. Cuando llegó a 0, la interfaz se transformó y me conectó a una videollamada sin sonido. La imagen era borrosa, pixelada, pero pude distinguir a varias personas. Todas llevaban máscaras blancas, idénticas a la del avatar, y estaban en círculo. En el centro, algo brillaba, pero no pude ver qué era. Parecía una ceremonia, pero no reconocía nada parecido a una ubicación física. Era como si estuviéramos viendo una reunión de sombras digitales, una congregación sin rostro. Intenté cerrar la ventana, pero no respondía. La videollamada duró horas. Durante ese tiempo, nunca oímos un solo sonido, ni una palabra. Solo miradas fijas, ojos ocultos tras máscaras inertes. Esa fue la primera noche, y desde entonces, la sala 13 se convirtió en una obsesión que nos perseguía. Al día siguiente, los otros miembros del grupo empezaron a recibir mensajes similares, fragmentos de vídeo, acertijos cifrados, imágenes borrosas con coordenadas falsas. Cada pista nos empujaba más profundo, como una madriguera de conejos digital. Recuerdo que uno de esos vídeos mostraba algo imposible, una transmisión en directo de una cámara oculta en un edificio abandonado. En la pantalla, una figura encapuchada de espaldas manipulaba objetos extraños sobre una mesa, pero nunca vimos su rostro. Nos preguntábamos si aquello era real o un montaje. A medida que avanzábamos, los desafíos se hicieron más inquietantes. En uno de los niveles, el vídeo mostraba escenas captadas desde cámaras ocultas dentro de casas de desconocidos. Personas dormían, caminaban por sus habitaciones, hablaban por teléfono. Algunas de esas personas nos resultaban familiares, compañeros de trabajo, vecinos, hasta alguien de nuestra propia familia. Cuando vi la cara de un vecino reflejada en la pantalla, sentí un frío que recorrió mi espalda. ¿Cómo era posible que alguien nos vigilara así? Nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Alguien o algo estaba detrás de todo esto, observándonos, estudiándonos. Intentamos apagar los ordenadores, desconectar routers, borrar historial, cambiar dispositivos. Pero nada servía. Siempre aparecían nuevas pistas, nuevas señales. Una noche, el servidor envió un mensaje directo a todo el grupo. Bienvenidos a la sala 13. Aquí no solo se observa, también se elige. No entendíamos qué quería decir, pero el miedo comenzó a filtrarse entre nosotros. Cada paso que dábamos, cada línea de código descifrada, nos llevaba a una verdad más oscura. La sala 13 no era solo un sitio, era un juego macabro, una red que podía atrapar a quien navegara demasiado profundo. Recuerdo que Sergio, siempre el más escéptico, dijo: «Esto ya no es un juego, nos están usando, y nosotros ni siquiera lo sabemos». Y tenía razón. Cuando por fin logramos acceder a un nuevo nivel, el sistema mostró un vídeo con un detalle aterrador.
una cámara apuntando a una habitación donde uno de nosotros estaba durmiendo. Y esa persona era yo. Desde entonces, la realidad y el miedo comenzaron a mezclarse de forma inquietante. Sabíamos que estábamos en medio de algo mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Y aún así, seguimos explorando. Fue al alcanzar el nivel 5 cuando la cosa se volvió realmente personal. La siguiente notificación apareció sin previo aviso, directa a mi cuenta más oculta. Nivel 5 desbloqueado. Visualización activa. Cuando abrí el vídeo, casi me caigo de la silla. Allí estaba yo. No una grabación antigua, ni una imagen borrosa. Era un plano nítido, casi incómodo de ver. La cámara estaba fija en una esquina de mi habitación, grabándome mientras dormía. En ese momento, era incapaz de entender cómo habían entrado en mi casa, pero el terror me paralizó. No dormí en días. Cada ruido, cada sombra, me parecía una amenaza. Intentamos salir de esa pesadilla digital. Formateamos todos los dispositivos del grupo, cambiamos routers, usamos VPNs más complejas, hasta tiramos móviles. Pero la red nos encontraba siempre. Era como si el propio aire que respirábamos estuviera conectado a ellos. Recibíamos mensajes firmados con la misma máscara veneciana. Nunca palabras, solo imágenes, símbolos y sonidos distorsionados que parecían susurros. Y luego vino Lucas. Lucas era el más escéptico de todos, el que decía que todo era un juego y que debíamos mantener la calma. Pero una noche, simplemente desapareció. Dejó de responder mensajes. No se conectó más. Nos preocupamos y decidimos ir a su casa. Lo que encontramos nos heló la sangre. La puerta estaba cerrada, pero cuando entramos todo parecía intacto. Su ordenador estaba encendido, pero la pantalla mostraba solo un mensaje. Lucas ha sido archivado. La palabra archivado nos sonaba extraña, inquietante. No había ni rastro de él. Días después nos enviaron un nuevo vídeo. Era una transmisión en vivo. Lucas estaba sentado en una silla, atado, frente a una cámara. Su mirada estaba perdida, desesperada. Detrás de él, la figura con la máscara veneciana observaba sin moverse, sin emitir sonido. En la pantalla frente a Lucas algo empezaba a mostrarse. Era una imagen que parecía viva, cambiante, inmensa y profunda. Lucas intentó apartar la vista, se tapó los ojos, pero fue inútil. La máscara lo obligaba a mirar. Sus gritos se convirtieron en sollozos y luego en silencio. No sabíamos qué era aquella imagen. Cada uno de nosotros juraría haber visto algo diferente en ella. Algo que se metía dentro de tu cabeza y te leía el alma. Cuando el vídeo se cortó, Lucas ya no existía para nosotros. Desde entonces todo cambió. La Sala 13 dejó de ser un misterio para convertirse en una amenaza directa. Ahora no solo nos enviaban vídeos, nos exigían algo a cambio. Nos obligaban a enviar contenido, fotografías, datos personales, accesos, y si no cumplíamos, las amenazas aparecían. Te mostraremos a todos quién eres realmente. Tu familia merece saber con quién viven. Colabora o serás el próximo archivo. El miedo nos paralizaba. Yo no pude resistirme. Colaboré, no orgullosamente, pero sí por necesidad. Les facilité acceso a otros grupos, foros ocultos, comunidades a las que pertenecía. Fue como abrir una puerta infernal. La Sala 13 se convirtió en una red viral, extendiéndose como una plaga invisible. Vi como muchos de nuestros amigos desaparecían, caían en la red sin poder escapar. Se volvían meros datos más, archivos digitales. Una noche, la peor de todas, vi algo que me hizo perder la poca cordura que me quedaba. Un vídeo nuevo con fecha y hora para el día siguiente. Y en ese vídeo salía yo, muriendo. No era una grabación vieja ni una amenaza vaga. Era el futuro, grabado con la ropa que llevaba ese día, en la casa en la que vivo. Entraba por la puerta, caminaba hacia el salón, y detrás la figura enmascarada aparecía sin hacer ruido. Me cortaba el cuello. Caí al suelo, la sangre brotaba. Desesperado, intenté huir. Contacté con la policía, pero nadie me creyó. Cuando intentaron revisar mi ordenador, explotó en llamas. Literalmente.
Había un dispositivo implantado que nunca detecté. Sin saber dónde ir, fui a buscar a Sergio, el último amigo que quedaba en el grupo. Su piso estaba vacío. Solo encontré un cuaderno, escrito a mano. Palabras simples pero aterradoras. No se trata de ver, se trata de ser visto. Desde entonces vivo con esa frase en la cabeza. Estoy grabando esto porque sé que mi final está cerca. Sé que la grabación no es solo una amenaza, es una sentencia. El futuro en la sala 13 ya está archivado. Y tú que estás escuchando esto, crees que estás a salvo, que eres solo un espectador. Pero recuerda lo que escribió Sergio. No se trata de ver, se trata de ser visto. ¿Seguro que no estás siendo observado ahora mismo? Nunca pensé que un simple regalo para mi abuela acabaría convirtiéndose en una pesadilla sin salida. Quiero contaros lo que me pasó hace apenas unas semanas. Todo empezó con la idea de comprarle a mi abuela un móvil barato. Ella es una persona mayor, sencilla, que no necesita nada sofisticado, solo algo que le permita llamar y recibir llamadas, y de paso mandar algún que otro mensaje para mantenerse en contacto con nosotros. Empecé mi búsqueda en tiendas normales, pero los precios se disparaban y los modelos demasiado modernos me parecían complicados para ella. Fue entonces cuando, por curiosidad y también por ahorrar algo de dinero, me topé con un foro donde hablaban de la Deep Web como una especie de mercado oculto donde encontrar todo tipo de cosas, incluso móviles baratos. Lo confieso, la idea me aterraba un poco. Había escuchado historias, rumores sobre esa parte oscura de Internet, lugares donde se venden objetos robados o ilegales. Pero mi necesidad superaba el miedo y decidí explorar. La primera vez que entré a la Deep Web fue como sumergirme en un mundo paralelo. Páginas oscuras, enlaces que se cargaban lentamente, chats cifrados donde nadie decía su nombre real y todos hablaban en jerga. Sentí que estaba en territorio prohibido y a la vez esa sensación me atraía. Me dediqué a buscar móviles, leyendo cientos de mensajes y ofertas. Había vendedores que prometían terminales nuevos a precios irrisorios y otros que directamente vendían lotes de teléfonos usados. Entre ellos, encontré a uno que destacaba, un Xiaomi barato, casi nuevo, que el vendedor aseguraba estar libre de bloqueos y sin rastros. No sabía muy bien cómo funcionaba eso de las criptomonedas, pero seguí las instrucciones del vendedor y conseguí hacer el pago. Todo se movía rápido, entre mensajes que desaparecían, instrucciones para acceder a plataformas de pago que jamás había usado y la constante sensación de que alguien me vigilaba desde detrás de una pantalla. Cuando el paquete llegó, ni siquiera apareció a mi nombre ni en mi dirección habitual. Me avisaron con un mensaje anónimo que fuera a recogerlo a un buzón en una calle que apenas conocía. Ese simple acto me puso los pelos de punta. Abrí la caja con cuidado, casi esperando encontrar algo sospechoso. Dentro estaba el móvil. A simple vista, parecía nuevo, sin ni una marca, sin arañazos. Pero no tenía carga y, cuando lo encendí, apareció un mensaje extraño en la pantalla. Una secuencia larga de números y letras que no entendía, como un código o una clave. Intenté reiniciarlo varias veces, pero no respondía bien, como si estuviera bloqueado o, peor aún, manipulado. Decidí llevarlo a un técnico de confianza para que le echara un vistazo. El técnico me miró extrañado cuando le conté de dónde venía el móvil. No dijo mucho al principio, pero luego me mostró lo que había encontrado. Una carpeta oculta en el sistema, con archivos que no correspondían a un teléfono normal. Había registros de ubicaciones, datos de usuarios, capturas de pantalla e incluso audios. Todo eso me heló la sangre. Mientras tanto, mi abuela empezó a usar el móvil sin problemas aparentes, pero poco a poco noté cambios en ella. A veces me decía que recibía llamadas de números desconocidos. Cuando respondía, alguien le hablaba con una voz distorsionada, apenas entendible, diciendo cosas como «no estás segura» o «ellos te vigilan». Mi abuela, que nunca había tenido problemas para entender la tecnología, parecía confusa y asustada. Un día, estando solo en casa, el móvil sonó insistentemente.
Contesté y escuché una voz robótica que repetía: "No debe confiar, no está segura". Después colgaron. Intenté devolver la llamada, pero el número no existía. Me puse a investigar, buscando información en foros y páginas que hablaban de esos mensajes. Encontré testimonios de personas que compraron dispositivos similares y que habían sufrido acoso, vigilancia ilegal y manipulación. Algo estaba pasando, algo que no entendía del todo. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Cada vez que encendía el móvil, sentía que me observaban, que alguien desde el otro lado controlaba no solo el teléfono, sino también a mi abuela y a mí. No podía contarle a nadie sin que pensaran que estaba paranoico, pero sabía que algo muy oscuro se había cruzado en nuestro camino, y no sabía cómo salir de esa situación. Después de aquella llamada inquietante, empecé a investigar a fondo. No solo buscaba información sobre el móvil, sino también sobre los números que aparecían, las voces distorsionadas y los mensajes extraños. Pronto descubrí que no estaba solo. Varias personas en foros oscuros habían comprado dispositivos similares y sufrían acoso digital, vigilancia ilegal y hasta amenazas directas. Pero no solo era virtual. Mi vida empezó a desmoronarse en el mundo real. En mi casa, las luces parpadeaban sin razón, el wifi se desconectaba y reconectaba solo, y los mensajes extraños llegaban a mi móvil personal sin parar. Recibía correos con enlaces a páginas de la Deep Web que yo no había visitado, archivos adjuntos con fotos de lugares cercanos a mi casa y a la de mi abuela, como si alguien vigilara cada paso. Una noche, al mirar por la ventana, vi a una figura inmóvil al otro lado de la calle. Apenas pude distinguir su rostro, pero sentí su mirada clavada en mí. Desapareció cuando encendí la luz del pasillo. No supe si era real o producto de mi paranoia, pero el miedo se instaló en mí para siempre. Intenté deshacerme del móvil. Lo tiré a la basura pensando que así acabaría la pesadilla. Pero unos días después, allí estaba, sobre la mesa del salón, encendido, con la pantalla mostrando un mensaje simple pero aterrador. No puedes escapar. Lo quemé en la chimenea, pensando que el fuego destruiría cualquier cosa oculta. El olor a plástico quemado llenó la habitación, pero al día siguiente, el móvil apareció intacto dentro de una bolsa en la cocina. Cada intento de deshacerme de él fallaba. Era como si el móvil tuviera voluntad propia, como si alguien o algo se empeñara en mantenernos atrapados. Mi abuela empezó a cambiar. Sus ataques de ansiedad se intensificaron. A veces gritaba sola en la habitación, otras veces lloraba sin razón aparente. Miraba el móvil con una mezcla de miedo y tristeza, como si supiera que algo terrible iba a suceder. Empecé a vigilar la casa con cámaras, pero las grabaciones mostraban imágenes borrosas y sonidos extraños. Susurros, golpes que nadie hacía, pasos en habitaciones vacías. Un día, al regresar del trabajo, encontré la puerta de casa entreabierta. No había señales de robo, ni falta de objetos, pero el móvil estaba encendido en el suelo, mostrando un nuevo mensaje. Estás en la mira, no intentes huir. Llevé el móvil a la policía y les conté todo. Me miraron con escepticismo y preocupación. Me advirtieron sobre los peligros de la Deep Web y me dijeron que podía estar metido en un asunto serio. Pero no tenían pruebas, y sin evidencias claras no podían hacer mucho. Mi vida se convirtió en una pesadilla constante. La paranoia me consumía. Sentía que no estaba solo, que alguien entraba en mi casa cuando no miraba. A veces, al despertar, encontraba objetos en lugares distintos o mensajes escritos a mano en papeles que yo no recordaba haber dejado. El móvil nunca dejó de sonar. A horas imposibles, voces distorsionadas me susurraban que dejara de buscar, que me olvidara de todo, que era inútil luchar. Y aunque intentaba ignorarlas, cada llamada me robaba un poco más de tranquilidad. Finalmente, decidí contar mi historia para advertir a quien escuche. La Deep Web no es un lugar para simples compras baratas. Es un territorio oscuro, habitado por personas y cosas que no quieren ser vistas ni descubiertas. Si alguna vez pensáis en entrar en ese mundo para buscar gangas o regalos baratos, recordad esta historia. No todos los precios bajos vienen sin un precio oculto. Y a veces, un regalo que parece inofensivo
Puede ser la puerta a una pesadilla de la que no podrás escapar. Yo solo quería un móvil barato para mi abuela. Ahora sé que he perdido mucho más que eso. Lo que encontré en la Deep Web no fue lo que buscaba. Fue algo mucho peor. Si estás escuchando esto, probablemente seas como yo. Un buscador de secretos. Alguien que no puede resistirse a explorar los rincones más oscuros y olvidados de Internet. Mi obsesión comenzó como una simple curiosidad. Un juego que poco a poco fue consumiéndome hasta arrastrarme a un abismo del que no sabía que podía salir. Todo empezó una noche cualquiera, cuando me topé con un foro que parecía casi fantasma. Nadie hablaba allí, no había publicaciones nuevas ni comentarios. Solo un hilo, olvidado, titulado La Sombra. Algo en ese nombre me llamó la atención, como si me estuviera invitando a entrar en un lugar prohibido. El foro estaba lleno de enlaces a páginas web que parecían abandonadas. Algunas eran simples listas de números o textos sin sentido. Otras eran mapas digitales o grabaciones de cámaras que nunca mostraban rostros. Entré en una de esas webs y lo que vi me dejó helado. Era una recopilación de videos grabados por cámaras de seguridad antiguas. Lo extraño era que no había ni un solo movimiento humano en esas imágenes. Solo habitaciones vacías, pasillos silenciosos, calles desiertas en plena noche. Pero había algo más, algo que no podía identificar al principio. Cada vídeo parecía cambiar ligeramente con el tiempo. Un objeto fuera de lugar, una luz que parpadeaba, un susurro apenas audible. Empecé a obsesionarme con esos detalles. Me pasaba horas delante de la pantalla, intentando captar aquello que me inquietaba. No era algo paranormal, pero la sensación de estar siendo observado se hacía cada vez más intensa. Un vídeo en particular captó mi atención. Mostraba una habitación oscura, con un tablero lleno de nombres tachados uno tras otro. Y al final, justo antes de que el vídeo terminara, apareció un nombre nuevo. Mi nombre. Mi corazón latía con fuerza. Apagué el ordenador y me levanté, tratando de calmarme. Pero no pude. No podía ignorar lo que acababa de ver. Decidí investigar más. En el mismo foro encontré un mapa digital con coordenadas reales. Lugares que existían en el mundo, pero que parecían olvidados por todos. Edificios abandonados, hospitales clausurados, túneles y fábricas sin acceso público. Cada punto tenía junto una breve descripción, siempre críptica. Lugar de silencios, celdas sin memoria, donde nadie vuelve. Sentí una mezcla de miedo y excitación. Quería ir, quería explorar esos lugares. Empecé a preparar todo: cámara, linterna, baterías, mapas. Cada viaje sería una pieza más para revelar una verdad oculta. Mi primera parada fue un hospital psiquiátrico cerrado hacía décadas. Había escuchado historias horribles sobre experimentos ilegales, pacientes que desaparecieron sin dejar rastro. Cuando crucé sus puertas oxidadas, el aire cambió. Un frío intenso, una sensación de vacío. Las paredes cubiertas de moho parecían susurrar secretos olvidados. Grabé cada paso, cada rincón. En la antigua sala de archivos encontré documentos viejos, con nombres, fechas y notas escalofriantes. Tratamientos crueles, pacientes aislados durante meses, desapariciones internas. Todo sellado, oculto a la vista del mundo. Mientras estaba allí, sentí que alguien me observaba. No era un fantasma, no había sonidos extraños, pero el peso de esa mirada invisible me paralizó. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Salí corriendo, con el corazón latiendo a 1000 por hora. De vuelta en casa, subí el vídeo a mi canal. La respuesta fue rápida. Mis seguidores crecían y con ellos, mi obsesión. El segundo lugar fue una fábrica abandonada. Entre escombros y grafitis, encontré mensajes cifrados en las paredes. Algunos parecían advertencias, otros pistas. Bajo una pila de restos, descubrí una caja metálica oculta. Dentro, una cámara antigua con más vídeos. Eran grabaciones caseras, tomadas por alguien que seguía a un grupo de personas. La tensión era insoportable. Las imágenes mostraban encuentros furtivos,
miradas nerviosas y siempre una presencia invisible que acechaba en las sombras. Cada vez me hundía más. Los lugares eran reales, las historias también. Y en medio de todo eso, la sombra seguía apareciendo, silenciosa, vigilando. Después de la fábrica y el túnel ferroviario, sentía que cada paso que daba me adentraba más en un laberinto sin salida. Pero algo dentro de mí me impulsaba a continuar. Quería entender qué era la sombra, quién o qué estaba detrás, y por qué me había elegido a mí. Los mensajes anónimos seguían llegando, pero ahora ya no eran solo advertencias. Empezaron a incluir imágenes, capturas de pantalla de mis propias publicaciones, fotos de lugares cercanos a mi casa, incluso de mi calle. Alguien me observaba desde hace tiempo. Una noche, mientras revisaba esos mensajes, la luz de mi habitación parpadeó y el móvil se quedó sin señal. En la pantalla apareció un último mensaje. El mapa está incompleto. Encuentra las piezas. Esa misma madrugada, decidí salir a buscar esas piezas. Volví a la web donde apareció la caja metálica con la cámara antigua, y al navegar con más atención, descubrí un archivo oculto, protegido por contraseña. Tras varias horas intentando descifrarlo, conseguí acceder a un conjunto de documentos y vídeos que narraban la historia de una organización clandestina que usaba esos lugares abandonados como centros de control y vigilancia, lejos del alcance de la ley. En las grabaciones se veían reuniones secretas, planes para manipular información y un método para marcar a quienes investigaban demasiado: crear un mapa con los nombres de los objetivos. Era una red de control que eliminaba cualquier amenaza con sigilo absoluto. Sentí que estaba pisando terreno peligroso. Pero lo peor no era eso. En uno de los vídeos, un hombre me señaló directamente, como si supiera que yo estaba viendo esas imágenes. Su mirada era fría, sin emociones, y me heló la sangre. Esa misma noche, escuché un golpe fuerte en la ventana. Miré hacia afuera, pero no había nadie. Sin embargo, en el suelo encontré otro papel con un dibujo diferente. Un laberinto con un camino marcado en rojo que parecía señalar un lugar cerca de mi casa. Al día siguiente, seguí la pista hasta un parque abandonado, que en el mapa digital aparecía como punto de convergencia. Allí, entre la maleza y la basura, encontré un pequeño dispositivo electrónico, encendido y transmitiendo una señal débil. Al acercarme, sentí nuevamente esa sensación de ser observado, como si algo invisible estuviera justo detrás de mí. En casa, conecté el dispositivo al ordenador. Era una cámara oculta que mostraba una habitación que me resultaba familiar. Mi propio salón. Alguien había estado ahí. La paranoia se apoderó de mí. A partir de entonces, cada vez que salía a grabar una exploración, sentía que alguien me seguía. En las grabaciones, comenzaron a aparecer figuras borrosas en los márgenes de los vídeos, sombras que se movían rápidamente y desaparecían cuando intentaba enfocarlas. Intenté pedir ayuda a algunos de mis seguidores, pero cuando mencionaba la sombra o los nombres tachados, recibía respuestas evasivas o mensajes que me pedían parar. Comprendí que no era solo un juego para mí, para otros era un secreto demasiado peligroso para revelar. Una noche, mientras dormía, el móvil sonó sin parar. Al mirar la pantalla, vi un número desconocido. Contesté y solo escuché una respiración profunda, lenta y constante. De repente, una voz susurró mi nombre y la llamada se cortó. A la mañana siguiente, encontré un nuevo mensaje en el foro. No puedes esconderte, ya estás marcado. El miedo se convirtió en una sombra constante en mi mente. Decidí salir de la ciudad, pero cada vez que me alejaba, recibía nuevos mensajes con coordenadas y símbolos extraños que no podía entender, pero que parecían señalar nuevos lugares que debía visitar. El círculo se cerraba. La sombra no era solo un misterio en Internet. Era una red que controlaba, vigilaba y cazaba a quienes se atrevieran a descubrirla. Últimamente, mi vida se ha convertido en una carrera desesperada por entender quién está detrás y cómo salir de esto. Pero cada vez que creo tener una pista, todo se oscurece más. Si alguna vez escuchas esta historia, por favor, no cometas mi error. No entres en la sombra, porque no es solo un sitio en la Deep Web,
Es un laberinto sin salida que devora a quienes se atreven a explorarlo. Hay puertas que, una vez abiertas, ya no puedes cerrar, y yo abrí la peor de todas. Hasta hace poco, mi vida era tan gris como cualquier otra en la ciudad. Un trabajo anodino, un sueldo que mal llegaba a fin de mes y una sensación constante de estancamiento. Siempre pensé que eso era lo normal, hasta que una noche, buscando algo más, algo diferente, me topé con una oferta en la Deep Web que cambió todo. No era una página cualquiera, sino uno de esos rincones ocultos de Internet que pocos visitan. Lugares donde las reglas no existen y todo es más oscuro. El anuncio era sencillo, pero su mensaje me atrapó desde la primera palabra. Trabajo discreto, seguro y bien remunerado. Solo para personas con compromiso y ciertas habilidades. No especificaba nada más, y yo, con la desesperación pegada a la piel, dejé mi correo sin pensarlo demasiado. Pasaron unas horas y recibí un mensaje. Un enlace que me conducía a una sala privada online, con acceso restringido y reglas estrictas. Debía conectarme a una hora exacta y seguir instrucciones al pie de la letra. Lo que siguió fue como entrar en otro mundo. La sala era una interfaz minimalista, sin cámaras ni voces, solo texto. Los usuarios tenían nombres extraños, nada que pudiera identificar a nadie, y un aire frío e impersonal dominaba el ambiente. Fue allí donde conocí al director, una figura sin rostro que dictaba las órdenes. La primera tarea fue clara: observar, reportar, no intervenir. Me enviaron nombres, horarios, direcciones. Mi trabajo consistía en vigilar personas en apariencia comunes, pero supuestamente implicadas en negocios oscuros. No era ilegal, al menos eso decían, solo recopilar información para otros. Las primeras semanas fueron relativamente tranquilas. Pasaba horas frente a la pantalla, analizando movimientos, fotografiando lugares, leyendo mensajes cifrados. Cada informe me llegaba con una paga que crecía y crecía. Fue entonces cuando empecé a sentir que quizá, solo quizá, había encontrado la salida a mi rutina. Pero el precio empezó a subir. Una noche recibí un mensaje distinto. Próxima tarea, intervención directa, sin testigos. Mi corazón se aceleró. ¿Intervención? ¿Qué se esperaba de mí? Me ordenaron vigilar a un hombre en un barrio marginal, un lugar donde la oscuridad no era solo falta de luz, sino un refugio para secretos que nadie quería ver. Lo seguía a un edificio abandonado, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis. Entré detrás de él sin saber qué me esperaba. Dentro, la habitación era pequeña, mal iluminada. El hombre esperaba, y pronto apareció otra figura. Intercambiaron palabras susurradas y un sobre grueso pasó de mano en mano. El director me ordenó intervenir, tomar el sobre y asegurar que el hombre no volviera a ese lugar. Pero en cuanto me moví, sentí una presencia detrás de mí. Algo o alguien estaba observándome. Salí corriendo, con el corazón latiendo al límite. Fue la primera vez que comprendí que había cruzado una línea. Tras aquella noche, las tareas cambiaron de forma alarmante. Ya no eran solo vigilancias, sino operaciones con consecuencias reales. Sabotajes a empresas, amenazas veladas, manipulación de personas. Una vez me pidieron hackear un sistema para borrar pruebas. Otra, interceptar una reunión secreta y grabarla sin ser visto. Me enteré de historias que se susurraban entre los usuarios. Compañeros que desaparecieron tras negarse a una orden. Otros que desaparecieron sin dejar rastro. Víctimas de una red que no perdona. La paranoia me acompañaba en cada movimiento. Sentía que alguien me vigilaba, que cada paso podía ser el último. Pero la oferta seguía ahí, y con ella, el dinero que necesitaba para sobrevivir. Intenté dejarlo, pero recibí un mensaje amenazante. No hay salida para los que conocen demasiado. Sigue o desaparece. Una noche, mientras analizaba un archivo, encontré un video que me heló la sangre. Mostraba a una persona siendo forzada a cumplir una tarea en contra de su voluntad, con las consecuencias terribles que todos temíamos. El mensaje era claro:
Esta era la realidad detrás del trabajo. No puedo contar mucho más sin arriesgarme. Solo sé que una vez que entras en esa red, la puerta se cierra y tú te conviertes en una pieza más del juego. Yo abrí esa puerta sin saber en qué me estaba metiendo. Y tú, si alguna vez recibes una propuesta así, recuerda, hay puertas que, una vez abiertas, nunca se pueden cerrar. Cuando pensé que lo había visto todo en ese oscuro juego, la realidad me golpeó con una fuerza aún más brutal. Después de aquella misión en el edificio abandonado, las tareas dejaron de ser simples vigilancias o pequeñas intervenciones. La red empezó a revelar su verdadero rostro, un monstruo sin rostro que se alimentaba de la desesperación y el silencio. Me ordenaron seguir a una mujer llamada Elena. Trabajaba en una ONG que, en apariencia, ayudaba a personas vulnerables, refugiados, gente sin voz. Pero pronto descubrí que aquel lugar era una tapadera. La ONG no solo gestionaba ayudas, funcionaba como fachada para una red de tráfico de identidades y documentación falsificada. No eran simples papeles, eran vidas robadas, secretos vendidos al mejor postor, destinos destruidos. Vi cómo gente desaparecía sin explicación, cómo, con un simple intercambio, alguien podía borrar años de existencia. Y nadie preguntaba, nadie buscaba. Eran fantasmas que la red eliminaba sin dejar rastro. Aquello me hizo comprender que no solo estaba espiando o interviniendo, estaba formando parte de algo mucho más oscuro, mucho más siniestro. Intenté cortar la comunicación con el director, cortar todos los puentes con esa organización que me había atrapado. Pero fue inútil. Mis dispositivos fueron hackeados. Mi teléfono, mi ordenador, incluso la cámara de mi apartamento parecía vigilada. Recibí mensajes amenazantes, con fotos de lugares donde había estado, incluso imágenes de personas cercanas a mí. La amenaza era clara. Sigue trabajando o desaparecerás sin que nadie lo note. La paranoia se convirtió en mi constante compañera. Sentía que alguien me seguía a cada paso, que mi teléfono escuchaba mis conversaciones, que en cada sombra podía esconderse un vigilante. Me aislé, desconfiaba de todos. Ya ni siquiera salía de noche, y cuando lo hacía, miraba hacia atrás una y otra vez. Entonces llegó la orden definitiva, la más terrible de todas: participar directamente en un secuestro. Un trabajo que debía realizarse sin testigos, sin margen de error. Mi corazón se paralizó. Sabía que era un punto sin retorno. Si lo rechazaba, me borrarían de ese mundo y de la realidad. Si lo aceptaba, cruzaría una línea de la que no podría volver. Me enviaron todos los detalles: ubicación, hora, descripción de la víctima. Era un hombre común, sin enemigos conocidos, padre de familia, alguien como cualquiera de nosotros. La fría indiferencia con la que me dieron la orden me heló el alma. Esa noche me acerqué al lugar con las manos temblorosas y la mente inundada de dudas y miedo. Todo fue una sucesión de movimientos calculados, silenciosos y brutales. La víctima no comprendía nada hasta que ya era demasiado tarde. Recuerdo su mirada, mezcla de sorpresa, miedo y súplica. Nunca olvidaré ese instante. Una vez cumplida la tarea, la red me aisló aún más. La comunicación se volvió estricta, con mensajes escuetos, amenazas veladas y órdenes inmediatas. No había margen para errores, ni para cuestionar. Me convertí en un peón sin rostro, un engranaje en una maquinaria de violencia y manipulación. Intenté buscar ayuda fuera de esa red, pero nadie podía o quería escucharme. Las fuerzas del orden no tienen acceso a esos recovecos ocultos de la Deep Web, y quienes intentan escapar o hablar terminan desapareciendo o peor. Con el tiempo las tareas se hicieron aún más extremas. Sabotajes a empresas que nunca conocí, vigilancia y manipulación de personas inocentes, chantajes y extorsiones. Recibí órdenes para borrar pruebas digitales, para infiltrar grupos y sembrar desconfianza, para convertir a amigos en enemigos. La desesperación me consumía, pero había algo peor: el miedo a convertirme en uno de esos desaparecidos de los que tanto me habían hablado. El miedo a que un día, sin explicación,
mi nombre y mi historia se borraran para siempre. Ahora escribo esto porque necesito que alguien sepa la verdad. Porque si alguna vez recibes un mensaje parecido al mío, si te llega esa oferta de trabajo perfecta desde la oscuridad, no entres, no respondas, no caigas en esa trampa, porque hay puertas que, una vez abiertas, no se pueden cerrar, y la que yo abrí me ha llevado directo al peor abismo imaginable. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.